Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos en una nueva emisión en Ruta Auténtica. El día de hoy tengo como invitada a una compañera del 7011. Yo la conocí ahí, 7011. La conocí entre comillas, porque todos los días le comentaba a ella, tú estás presente en mi vida cada día de estos 4 años, 5 años que ya vamos a completar. Entonces, obviamente, te tengo muy presente por el compartir en el 7011, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de vernos cara a cara, de tener una conversación tú a tú. Entonces, ustedes van a ser, pues van a tener también esa primicia, ¿no? De cómo es esa relación entre Sandra y Silvia. Bueno, bienvenida Silvia, muchas gracias por aceptar la invitación en Ruta Auténtica. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Y sí, un poquito fuerte esto de escuchar que me acompañás cada día, ¿no? A través del 7011 que me decís, ¿no? Porque bueno, es la primera vez que tenemos así un encuentro mano a mano, cara a cara, a través de un Zoom, pero es otro pasito más, porque sí, es cierto que en el 7011 sí son 4 años ya, ¿no? Y sí, esto, ¿no? Que como en ese día a día nos vamos comunicando. Así que Sí, bueno, sí. muchas gracias. Bueno, yo voy a contar chismes acá. Porque me llamó la atención invitar a Silvia. Es una de las personas, de los compañeros más activos que yo encuentro en el 7011, que cada vez que da un aporte me hace entender qué es estar dentro de la estructura espaciotemporal, qué son esas métricas que nos ha venido entregando, o sea, todo el desarrollo que nos ha venido entregando Alejandra Casado, puesta en lo que es estructuras espaciotemporales, ¿no? Yo me maravillo cada vez que tú haces un aporte ahí en el chat, donde conectas tantos puntos espaciotemporales del pasado, del futuro, en métricas, y yo digo, wow, ¿cómo lo hace? Más o menos parecido a lo que sucede con Daniel, pero pues contigo es como más seguido, y siento esa conexión de que me entregas un marco muchísimo más amplio del que yo puedo llegar, ¿no? Y eso es algo que quiero agradecerte mucho, esa constancia en las métricas, esa constancia en el aporte, porque en lo particular a mí me da como un soporte aprovechar pues la instancia para agradecer el aporte que haces al 7011. Y bueno, y como todos los invitados, pues me gustaría que a mí y a todos los oyentes nos contaras un poquito quién es Silvia Pérez. ¿Quién es? Ay, qué pregunta. Actualmente soy nativa y vivo en Uruguay, 598, nacida en el 1972, o sea que tengo hay como mucho ahí mucho recorrido como para contar ahí que no lo voy a hacer, tranquilo que no voy a hacer. Hay unos cuantos añitos y bueno, esto que comentabas, ¿no? Por ejemplo, del 7011 que nos conocemos de ahí, ¿no? Es como un ángulo muy pequeñito de la Silvia, ponele, ¿no? Porque está este aspecto más personal, el aspecto más impersonal, lo que se expresa o lo que ven en el día a día del 7011 expresándose es como ese aspecto más impersonal, ¿no? Entonces, a veces es como que a través de ese espacio del 7011, que es un espacio de comunidad de trabajo muy específico, ¿no? En lo que es en la LGC. Y ahí es un espacio donde me he encontrado en ese día a día con un aspecto mío que se expresa y que me asombra también en el día a día, que es como que va surgiendo esa novedad y que me voy encontrando en un aspecto que se va desarrollando, que tiene que ver con una comunicación que para mí es novedosa de lo que tiene que ver con ir haciendo un seguimiento en el día a día que surge, que emerge desde una resonancia. Como en ese día a día mi tarea en la que me voy enfocando es como ir siguiendo como un ruteo de métricas, ¿no? Haciendo escucha a esa resonancia de cada día, del día a día, de la vuelta, del año, de información
que se va expresando y que están ahí, esa información que está ahí, ¿no? A veces es un poco ir uno a poner esa lupa, ¿no? A observar, bueno, qué hay hoy acá, ¿no? Y es también desde mi lugar, ¿no? Como yo eso cómo lo llevo el día a día. También hay una cuestión de resonancia, pero también de dejar un espacio a ese intérprete, ¿no? Un espacio es como ir construyendo ese intérprete desde dándole espacio, ¿no? Sin cerrar esa interpretación. Entonces es también, hay ahí como una tarea también de bibliotecario, si se quiere, ¿no? En esto bueno, de ir dejando registro, que quizás es más que nada, a veces, muchas veces resonancia, a veces hay un aspecto de antena, quizás que llego hay un aspecto que llega a tomar como cierta noción de lo que implica cierta métrica, pero hasta ahí, ¿no? O sea, queda mucho en zona muda, diré, pero sí la resonancia, esto es relevante, esto es importante tenerlo a vista. Más allá de que uno, la mayoría de las veces no está a mi alcance hacer una traducción o hacer una descripción que llegara digamos, a un puerto, a algo dialéctico o a una descripción de lo que significa eso, ¿no? O el sentido de eso, para no condicionar, o sea, teniendo en cuenta que los alcances son diferentes, entonces un poco es dejar a vista ciertas métricas que de por sí están y que pueden llegar a ser más relevantes o la lectura puede llegar a comprenderse quizás en el futuro y no en ese momento, pero está ahí, ¿no? Entonces, es como, ese es como un aspecto así, un ángulo de lo que es como Silvia Pérez. Podríamos resumir lo que estás, te definirías ahí como una antena disponible en el 7011 por Sí, el ahí momento. está. Sí, 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 sí. Tratando día a día de ser respetuosa con esto del foco y de los alcances, porque hay cuestiones a veces del no sobregiro, ¿no? Porque Claro, está esto de respeto de mí misma y el respeto por el otro también, ¿no? En claro. esto de que cuando intento a veces ir un pasito más allá y dar o una opinión o una lectura, a veces también soy muy cautelosa de eso, ¿no? Porque entiendo que son instancias también, hay veces que sí que hay que hacerlo para uno también ir desarrollándose en ese aspecto, ¿no? O sea, no quedarme solo en algo así muy demasiado específico, pero es como voy a través de ese ejercicio del día a día que surge desde la resonancia, no es especulativo, es resonancia que me surge. Ahí me voy como también conociendo en esto del alcance, ¿no? Del alcance, del foco, de reconocer cuál puede llegar a ser una cualidad de este receptor y cuál puede llegar a ser el aporte. Me voy encontrando como en ese foco, ¿no? ¿Podríamos hacer una diferencia entre interés y resonancia? La paradoja, Ajá, la paradoja de las dos. Sí, en esto que decías, que comenzaste, ¿no? Haciendo esa diferenciación entre interés y resonancia, ¿no? Hay una cuestión de resonancia de base que es como el leitmotiv de lo que es el acercamiento a lo que es el EGC, ¿no? O sea, y eso sí es algo que requiere es de largo aliento, o sea, es un proceso de instrucción de largo aliento. Si esa resonancia no está de base, es como que ahí se constata, ¿no? Si hay resonancia o no, porque si no sería inviable, me parece. Cuando es algo más especulativo, no sé, es más como, va más al resultado. Si no tenés un resultado inmediato, es como que no va a ser el caso, acá no va a ser el caso. Es como que eso ya te descarta, ¿no? Esa vía queda como descartada porque no se podría sostener durante mucho tiempo, ¿no? Pero creo que pero creo que más allá de eso puede haber una cuestión también, un acercamiento por el lado del interés también y que uno ahí descubra, o sea, quizás sea una puerta de entrada el interés, pero sí. después es como una puertita, puede ser una entrada, pero después si no está lo otro, si no está la resonancia de base, es como que
Algo puede abrir esa puertita, pero quizás si no está lo otro no se va a sostener, va a ser muy difícil sostener en el tiempo. Soy astrónomo o tengo el interés de estudiar astronomía, entonces me pongo a estudiar la galaxia Andrómeda o el cúmulo de no sé cuantito o el agujero negro de tal. Pues tiene que haber un interés muy fuerte, real, genuino, por eso, porque yo con eso no voy a ir, es que mira, el diámetro de la galaxia tal es tal, yo no con eso no voy a ir a hablar con la persona que me vende la verdura, que me vende en el supermercado o con el amigo mío, porque ni le interesa. De pronto está más interesado qué está pasando en su vida personal. Entonces, tiene que haber ese sentido de interés por conocer algo que va más allá del interés personal y de lo cotidiano de lo que es la sobrevivencia, supervivencia dentro de una sociedad, ¿no? O sea, no sé si nos podemos dar cuenta que si no es por un Einstein, por ejemplo, que, que, que en lugar de estar pensando cómo iba a llegar a fin de mes, su interés estaba es cómo funciona la gravedad. Y claro, y tenía aquí a la esposa diciéndole, pero es que con eso no compramos la leche, con eso no alimentamos los hijos. Pero era tan fuerte su interés por averiguar de qué se trataba esto que llamamos gravedad, que toda su vida se desarrolló ahí. Con LGC yo percibo que es exactamente lo mismo, ¿sí? Con eso, con esta participación, el 70-11, me gustó mucho porque lo nombraste como trabajo. Yo no voy a colocar en el currículum, en el LinkedIn, eh, ralentizadora en el 70-11 y aquí estoy, entonces contrátame para tal trabajo y me voy a ganar tanto. O sea, no es eso, o sea, tú tienes que tener realmente ese sentido, ¿no? De ¿por qué? No lo sabes expresar, pero es el interés. Hay una pregunta fundante que te sostiene el estar presente por 5 años en un chat, aportando, que es el caso de Silvia, ¿cierto? Colocando su antena disponible para que algo novedoso empiece a emerger y no es tanto chupando de lo que puede dar Alejandra Casado, que no sé si tú notas eso, que en el 70-11 la intencionalidad de eso, que a veces al principio en el 2013, yo no sé, bueno, ahí me estoy adelantando porque no te he hecho la pregunta, ¿no? Pero yo recuerdo que 2013-2014, yo siento esa ansiedad de ir a chupar toda la información que tenía Alejandra Casado para ofrecer. Y ahora en el 70-11 yo lo que observo son personas que están dispuestas a estar en un espacio para trabajar cada uno desde su lugar y aportar desde su lugar. Que obviamente la antena con mayor alcance sigue siendo Alejandra Casado y ella organiza mucho ese espacio donde las comprensiones cada día van también en evolución. Esto de las definiciones, ¿no? De tener una, como de tener, de ir teniendo definiciones. Y me gustó algo que David, aquí mismo en este espacio, decía, ¿no? Que es que en el EGC no hay definiciones, que hay nociones, que son como una cajita, ¿no? Que eso se va transformando esos conceptos, ¿no? En esto, por ejemplo, la palabra interés, en esto del interés, yo creo que eso ahí también en esto de no entrar ese interés se va transformando también. Claro, La profundidad de ese interés se va, la resonancia es como que es una cuestión más de base, ¿no? Pero ese interés también se va transformando, se va definiendo, se va redefiniendo, ¿no? Y también uno ahí va, en esto que decías, por ejemplo, en este ejemplo de que hay un interés específico, bueno, el astronauta, ¿no? Por ciertos conocimientos. Acá, bueno, en el eje C está el conocimiento, lo entendemos de otra forma también, ¿no? Pero es como la perspectiva desde la cual se van adquiriendo esa instrucción y también esos conceptos, ¿no? Que vamos aprendiendo cada día. Y en esto yo, bueno, en lo que es este proceso también, en mi caso, para mí
ha sido también tuve momentos también de esto de absorber mucho, ¿no? O sea, esto de resonancia, pero mucho sí, sin tornizón, ¿no? O sea, no, esto de estar también como consumo, se podría decir, ¿no? Esto de estar absorbiendo sin mucha conciencia, ¿no? En un principio, y eso se va como, mi caso se ha ido como transformando también en el tiempo, ¿no? En esto de resistencias, también en esto de no comprender, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Con qué se come? Bueno, toda esta cuestión, ¿no? En un comienzo y también disponibilidad, permiso, eh, conceptos y cuestiones que el mismo proceso ha ido como invitando y uno dándose esos permisos para transitar ese proceso. Y ahí se va dando como esa transformación también, ¿no? Y como esos espacios. Claro, digamos, si nosotros tenemos claro, estoy hablando de la persona que quizás empiece a razonar ahora, estoy hablando para las personas que ya han transitado, porque cada uno lo ha transitado a su forma y ha ido madurando su relación con la LGC también de manera muy particular. Me parece que quizás para las personas que empiezan, digamos, a tener interés, que se están acercando a los compañeros para una ralentización, quizás sea importante, sé que se ha dicho mucho, pero yo sigo insistiendo que es importante tener claro que la LGC no es una terapia, ¿cierto? Que la LGC hay una parte muy mística que todavía es muy resonante, no sé si será por la muerte de Francisco o qué, pero yo percibo que hubo como un resurgimiento de ese llamado a la parte espiritual de las personas y quieren como quizás lleguen a tener como la distorsión en que la LGC es para salvar el mundo. Y cada vez para mí, sobre todo cuando estoy en contacto, por ejemplo, contigo, con receptores como el tuyo, yo cada vez veo eso de, es una ciencia dura. Es que no lo puedo sacar del contexto de que es ciencia dura. Entonces, sería como pregunta, ¿para qué me puede servir a mí la matemática? En primera instancia, para nada. O sea, tú estabas bebé, estabas de párvulos y te estaban enseñando la geometría. ¿Para qué te sirve a ti, al niño, hacer circulitos? O sea, si no es para jugar, no hay otro sentido. Pero a través de que le empiezan a enseñar las figuras geométricas, le empiezan a enseñar las diferentes texturas, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hace un niño en últimas? Es explorar el mundo en el que vive, conocer el mundo en el que vive. Entonces, ¿para qué me serviría a mí conocer la estructura espaciotemporal que me está conteniendo vivo acá? No puede haber ese arquetipo del Salvador presente porque distorsiona el sentido de lo que tiene para ofrecer una ciencia pura como puede ser la matemática, la física, ¿cierto? Como para que podamos tener un marco en el hacia dónde es que me estoy dirigiendo, cuál es el foco de interés, por qué me interesa esto, ¿no? Ahora, dicho esto, te voy a hacer una pregunta un poco difícil, quizás por lo menos ha sido difícil para poderla responder. Pues me animo a hacértela a ti. Muchos de nuestros compañeros, muchos de nosotros, me incluyo yo, me acerqué a la LGC con esa connotación mesiánica, ¿sí? Con esa connotación de salvar el mundo. Y escuché y aún sigo escuchando a muchas personas que hay que estar en la LGC para salvar el mundo. ¿Desde qué lugar tú percibes la importancia y la relevancia de estar trabajando día a día en un espacio donde estamos viendo métricas y estamos conectando con eso que es estructuras espaciotemporales? Desde el ámbito de la LGC, ¿no? De cierta forma yo también me acerqué desde ese lugar, no en un sentido mesiánico, pero sí en esto había como una preocupación, pero desde siempre, ¿no? Esto de como humanidad estamos re mal, vamos re mal como humanidad. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Pero desde muy chica siempre tuve como esa mirada muy pesimista, muy de
pero nunca vi la salvación por el lado religioso ni nada de eso. Entonces, sí, obviamente que cuando vi algo, apareció la LGC, ¿no? Vi ahí como, vislumbré como, bueno, acá hay algo diferente acá, quizás hay una lucecita acá, ¿no? Desde ese lugar, la verdad, me resonó, ¿no? Como algo diferente. Estaba muy marcada, o sea, era como que tenía una perspectiva de bucle. Veía el bucle, Ya, digo, esto termina mal, esto sí, termina mal. sí, Pero desde sí, siempre, ¿no? O sea, no es sí, una cuestión, desde muy chica veía eso. sí. Esto está... El mm, hartazgo, ¿no? El hartazgo que te dice, y no, creo esto ya que, no. sí, y creo que esa perspectiva de el humano es algo más. O sea, no solo somos humanos, sino que el Ujú, humano está incluido. Yo creo que es eso, el lograr integrar al inhumano. Creo que fue ahí que lo vi, en esto de como esa cuestión salvadora, si se quiere, de rescate. No sé si, de rescate, de recurso, de rescate, pero para con uno mismo más que nada, ¿no? O sea, no hacia esto no afuera. no de evangelizar, sino, bueno, en principio con uno mismo, ¿no? Desde ese interno. Creo que es eso. Me ha pasado en este tiempo, ¿no? De también el compartir tanta cuestión así de métricas y eso de como muy, que capaz que como una visión muy inhumana desde mi lugar. Mm, Pero también esto digo. Yo me siento muy agradecida con el aspecto inhumano, de haberse presentado ese aspecto inhumano, porque yo sentí de cierta forma que ese inhumano vino a rescatar al humano. Entonces, desde ese lugar es como la autoexplicación que me he dado también del asumir del compromiso del día a día, de estar de seguir, ¿no? En este camino, digamos, sabiendo que, bueno, que esto es obviamente incomprensible para el resto de los humanos, ¿no? Pero creo que el aspecto ahí, contenedor del humano, ¿no? El humano como ese último eslabón, pero muy importante, y también el inhumano, conciencia solar, en fin, ¿no? Como ese aspecto más contenedor. esto del rescate, ¿no? O sea, cuando te hablé de mesiánico, me quedé ahí la pregunta mesiánico, bueno, ¿qué es exactamente el tema mesiánico, ¿no? Yo lo veo muy como si fuera Jesús, ¿no? Que viene un Salvador, ¿no? De hecho dicen, ¿no? Que muchos esperan la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Entonces es como que en esa persona, o sea, mírate, o sea, mira el grado de poca responsabilidad que tenemos nosotros, que portamos un cuerpo, eh, de que se está esperando la venida de una persona, una única persona para que venga y ponga orden en todo esto, ¿cierto? Que podría estar, o sea, yo no digo que no pueda aparecer en la segunda, o sea, antes te hubiese dicho, no, eso es en este momento puede pasar, pero es que no es, o sea, eso es un algo dentro de todo, dentro de un todo, ¿no? Como puede, o sea, es necesario que hayan presidentes, es necesario que haya una Shakira, es necesario, sí, son cosas que, pero eso no es la totalidad y no depende, la realidad no depende únicamente de esa persona, ¿no? Recuperar el sentido de estar vivo. O sea, Alejandra habló hace muy poco, ser constructores de sentido, ¿cierto? Y es como que la imagen que venía en ese momento escuchándote era la siguiente, no es lo mismo que yo te diga, que te invite aquí a La Serena y tú vengas, Silvia, y yo te diga, mira, no puedo ir contigo a la playa XX, pero yo voy a ir, tú vas a estar ahí con tu familia, lo que sea, y yo paso a recoger. Fue en lo que quedamos que pasara eso, sucediera eso. Entonces, cuando yo voy a recogerte a ti a la playa para traerte a casa, no es que yo te esté salvando. Yo estoy cumpliendo con el compromiso y con el rol dentro de esa situación de que yo iba a recogerte y te iba a traer. ¿Sí? Entonces, más o menos, esa es la forma como yo veo que no es que hayan salvadores, no es que hay muchas personas cumpliendo muchos roles y
y cumpliendo su rol, están cumpliendo con el compromiso que tienen a nivel social, ¿sí? Entonces quizás si sacamos un poco esa idea del Salvador y eso, porque eso en últimas a mí se me hace que te coloca a ti en una posición de víctima y de que siempre tienes que sacar de afuera para tú estar bien. Digamos, a mí me impactó y eso es digamos, algo muy íntimo y lo digo con todo el respeto del mundo. Yo sé que hay mucha gente que es muy seguidora de estos chicos, de Gastón y ay, no me acuerdo el nombre de ella, que es, que es, que es, están emplazados en Israel. Él es argentino, ella es israelí, me parece, o sea, es israelí. Y obviamente ellos transmiten cuando están teniendo ataques, ¿cierto? Ellos transmiten y cuentan cómo lo viven, ¿no? Entonces, obviamente, fueron al refugio y su casa quedó, pues, deteriorada, ¿no? Entonces, lo primero que le sale y le emerge a ella decir, bueno, mañana vamos a ver con el gobierno cómo va a ser para hacer que nuestra casa esté en buenas condiciones para venir a volver a poder vivir acá en este departamento. Entonces, a mí me causó, dije, ¿cómo? O sea, sí, yo sé, es Netanyahu el que está armando el boroló y por ese boroló, pues su vivienda, sí, podría tener sentido, pero ese automático, el Estado me tiene que dar. El Estado, y yo me quedé ahí como resonando en esa sensación de que siempre necesito a alguien que me salve, alguien que haga, alguien, ¿sí? No, no yo voy a ir a ver si mañana cómo reconstruyo, qué organizo, saco los vidrios. No vi esa reacción, no, es me voy y espero que el Estado venga y vea cómo, no sé cómo se manejan ellos, no sé cómo su estructura, cómo será la dinámica de los ciudadanos frente al Estado, pero eso me impactó, esa respuesta que no recuerdo el nombre de ella me impactó y yo creo que viene de esa, también está muy ligado a esto del concepto del Salvador, ¿no? Que necesitamos que alguien nos salve y quizás Sí, verlo como un compromiso que la persona tiene que cumplir, pero que yo también tengo que saber dónde estoy en caso de que a mí me pase algo. Yo quedé contigo de ir a recogerte, pero me pude pinchar, me pude tener un accidente, no pude llegar. No quita la responsabilidad tuya de estar en un lugar y Sandra no pudo venir a recogerme. ¿Qué voy a hacer yo si la persona no llega? ¿Sí? Entonces, como para claro. no quitarnos esa Sí. responsabilidad, porque siempre la cedemos o en el presidente o en el alcalde o en... ¿Sí? Sí, eso, bueno, eso hace parte de lo que es la licencia de ignorancia, ¿no? Bien. Bueno, primer desdoblamiento, segundo desdoblamiento, y bueno, esa licencia de ignorancia que hace parte también, ¿no? Y bueno, en esto sí hay una diferencia, por ejemplo, y estamos, bueno, vuelta a 11, ¿no? Esto de lo interpersonal, relación interpersonal, vuelta a 11 justamente con todos los sucesos que han ocurrido en el comienzo de esta vuelta. Esto del rescate y de la salvación, hay un constructo muy simbólico en torno a eso, ¿no? Lo importante de hacer una lectura técnica es que permite hacer esa diferenciación. Bueno, lo simbólico hace parte, pero es el último eslabón, ¿no? O sea, conciencia social es el último eslabón, pero no es lo único. Esto no es lo único. Ujú. Es lo último, pero no es lo único. Y en esto de que, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, que ponías, ¿no? Es esto de yo no te voy a ir a salvar, no te voy a rescatar, pero sí te voy a ir a aportar quizás ciertos recursos, pero Claro. no por eso voy a ser tu salvadora. O sea, a ver, hay muchas cosas que en el día a día hay gente que en mi día a día me brinda recursos, ¿no? Que yo necesito, que son muy importantes para mí, esos recursos que otros me dan y que yo no tengo. Pero no por eso se convierte en un salvador. Claro. Es lo que hace la palabra, y ahí creo que se evidencia que veamos y le demos la connotación que le damos al Salvador, que me está dando un recurso, no la totalidad, sino un recurso,
creo que ahí queda en evidencia lo que es lo simbólico, ¿no? Lo que afecta lo simbólico en la percepción que tenemos, ¿no? En esto de la connotación que le damos a esa palabra, ¿no? Muy diferente, en cambio, si, bueno, es esto tiene también desde considerarnos como algo, ¿no? Claro, Es esta cuestión de lo absoluto y de lo relativo. Por eso la importancia en LGC de la construcción de los conceptos, ¿no? sí, De los conceptos que vayan haciendo esas distinciones, que nos ayudan a hacer esa diferenciación de escalas, ¿no? La escala de lo absoluto, la escala de lo relativo, primer desdoblamiento, segundo desdoblamiento, esto es muy ciencia dura, pero necesaria en el sentido de que te da esa base conceptual para ir haciendo estas distinciones, ¿no? Entre diferentes escalas y no que quede todo empaquetado en algo simbólico y algo externo. También, ¿no? En esto que alguien me salva mm, o alguien me rescata. La perspectiva técnica lo que te permite es también también en esto del en lo que es bueno, era autorreferencia, no me salía la palabra, autorreferencia y reconocerse también uno así el poquito que tenga, el recurso que tiene, ¿no? Los recursos que uno tiene y que también no va a salvar al otro, pero sí le va a brindar en ese relacionamiento con los otros y de acuerdo a cada alcance, se va a estar, va a estar en intercambio, ¿no? En ese intercambio, ¿no? Sin que eso signifique caer en el absolutismo de me va a salvar, ¿no? Ese otro me... Porque eso es anularse a uno mismo también, ¿no? exactamente. Es automático. Haces la anulación de tu recurso, de tu posibilidad, de tu potencial, ¿cierto? A ser desplegado y a ser desarrollado. Hablaste de vuelta 11. La primera pregunta que emerge es, ¿cómo entramos al contexto? Vamos a ubicar a las personas. Conocemos a 11 como el contexto, ¿cierto? El lugar en el cual nos encontramos con un otro o con unos otros, ¿cierto? Que tienen diferentes lógicas para estar en el plano, diferentes propósitos para estar en el plano. ¿Cómo salimos? O sea, lo que venía en este momento era esa instancia donde nosotros buscamos, cuando entramos a un contexto, reagruparnos por, por intereses, ¿no? Reagruparnos por el interés, ¿no? Los nazis con los nazis, los judíos con los judíos, los sudamericanos con los sudamericanos, cosa de esa, ¿no? Los negros con los negros, una cosa así, como para que somos un animal muy chiquito, chiquito dentro de esta selva, entonces hagámonos un animal más grande, entonces hagamos grupo para poder sobrevivir y luchar contra el otro. O sea, vemos lo que está pasando ahorita, en este mismo momento, 14 de junio, entre Israel e Irán, es últimamente tú eres mi enemigo y entonces te tengo que eliminar para yo poder seguir vivo, ¿cierto? ¿Qué te ha cambiado a ti, hablando de que nos hemos conocido en el 70-11? ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de lo que es entrar en el contexto? Puede ser un contexto social, puede ser un contexto familiar, puede ser un contexto impersonal, puede ser... ¿Cómo es, cómo es, cómo es entrar ahora? ¿Qué se modificó en ti? ¿De qué se trata entrar en el contexto? ¿Y cómo podría ser una alternativa diferente, una propuesta diferente para entrar al contexto y no sea eso de reagruparme, hacerme el animal más grande, más fuerte, más poderoso para eliminar al otro? Para engañar al otro también, ¿no? Porque Wow. hacemos eso también, nos agrupamos para Sí, también simular sí. que somos gigantes grandes, pero mentir, ¿no? Bueno, a ver, tengo que decir que yo me detecté en cierto momento cuando mis inicios allá hace unos cuantos años en LGC, que lo hacía desde un lugar muy inconsciente, ¿no? Pero me vi en cierto momento, digo, mm, me vi que estaba como adquiriendo, en la LGC, como adquiría recursos para construir una mejor defensa ante el contexto. Mirá lo que te digo, mirá lo que te digo.
Por eso te digo que uno entra, por Y cierto, se le pero va. lo vi, había un aspecto, cuando me vi en eso, claro, ahí después era como, quizás mi interés en una forma inconsciente estaba, quizás empecé por ahí, no lo sé por qué, pero darme cuenta de eso, claro, es como que se caen todas las armaduras, ¿no? En esto de, bueno, estamos acá en ruta auténtica, ¿no? Ahí es como transitar eso en cierto momento se te hace ineludible, ¿no? Porque ahí te das cuenta que no es algo teórico, ¿no? O sea, Ya. este proceso es algo hasta Hasta el la médula, hasta la sí, médula. sí, hasta la médula te llega. Claro, pero ahí también me di cuenta que estaba disponible a dejarme atravesar, Ujú. por decirlo de alguna manera, Sí, por esto, ¿no? Porque ahí se termina el autoengaño, sí. ahí se llega en esto de... Y a lo que voy más respondiendo a tu pregunta, creo que en esto de reconocer las distintas, en esto de, bueno, de las especies, ¿no? A nivel especie, Ujú. desde lo más basal lo común que tenemos lo basal, que es bueno, los diferentes reinos, ¿no? Reino mineral, vegetal, animal, conciencia. Entonces, el ir reconociendo todas esas escalas en uno es con una perspectiva también muy fría, muy técnica, si se quiere. Entonces, eso te cambia la mirada porque estás viendo ya no es ese foco tan parcializado, sino que se expande más esa observación de diferentes, un observador más neutro también se habilita ese observador desde ese lugar más neutro, desde la conciencia, y que incluye también al reactivo, ¿no? Pero le da Claro. contención desde otro lugar, una comprensión desde otro lugar, desde otra La, mirada la también. LGC no es para eludir. No, no, Porque no, está incluido no, el reactivo, ¿no? Obvio, hay que asumir claro. el reactivo, si no, no Sí, es sí, una vía de escape para no tener claro. reactivos. El humano está incluido con sus reactivos. Y también con esa sumar esa mirada contenedora, ¿no? Desde ese neutro, que puede, y también reconociendo y comprendiendo de qué va, de qué se trata lo que es la licencia de ignorancia, que también está incluida, que también me veo hay ciertas cuestiones que quizás tenga más licencia de ignorancia que en otras. Entonces, y las responsabilidades también, ¿no? La responsabilidad que implica, porque llegada a este punto también hay una gran responsabilidad, ¿no? Claro. Estábamos hablando acerca de los conceptos no cristalizados, ¿no? De cómo ingresamos o cómo nos acercamos a la LGC, ¿no? Desde qué conciencia, con qué propósito, ¿no? Pues nadie le puede decir a alguien cuál es tu propósito, nadie lo sabe, ¿no? Porque esto realmente uno se va dando cuenta cómo se va armando el puzzle, quiénes llegan primero, quiénes llegan después, es como que hay un orden y un aporte de cada uno, o sea, yo algo que pienso es que nadie puede sentir que no está aportando a la LGC, por muy pequeño que sea el aporte, solo con estar y solo con mantener, o sea, hay algo que Alejandra nombra mucho y es el tema sostener la resonancia. Hay un momento en que la resonancia no se sostiene por sí misma. Y, no, y yo creo que fue hacia el 2020 que Alejandra dijo, hasta acá fue por resonancia, de aquí en más es una resonancia elegida. Y yo creo que si nosotros, entre comillas, venimos de este arquetipo del Salvador, ¿no? Donde necesitamos ese, ¿no? Ese rescate, donde nos percibimos de cierta manera como víctimas, ¿no? Que vine acá, caí acá y no tengo ni idea, ¿sí? ¿Por qué estoy acá? Eh, Hay tantas teorías conspiranoicas alrededor de eso que también pues distorsionan un poco y nos anclan también en el tema de la victimización y no entregarnos un recurso con capacidad de respuesta, ¿no? Y tú dijiste, yo ingresé acá como para fortalecer de cierta manera mis defensas cuando entro al contexto, ¿no? Entonces,
la palabra defensa, ¿no? O sea, yo creo que cada célula tiene una membrana, ¿no? Tiene una membrana para poder interactuar con el contexto. Entonces, se me hace a mí que quitar la palabra defensa con el concepto de la palabra defensa que tenemos, ¿no? Hablamos de un sistema inmunológico, por ejemplo, ¿cierto? Hablamos de un sistema nervioso activo para captar señales también, ¿cierto? Para decodificar las señales, ¿no? Perdón, los médicos, los neurólogos y todo esto, porque yo no sé el sistema nervioso, yo solamente sé que tengo uno y cuando tomo café empieza ya a haber ciertas regulaciones y estimulaciones que no puedo manejar o controlar mucho. Algo que me ha enseñado, o sea, mi hijo menor y mi hijo mayor han tenido intereses por el tema de la astronomía y interactuando con ellos me voy dando cuenta de detalles, ¿no? Cuando nosotros tomamos una foto del espacio exterior, cuando un telescopio toma una foto del espacio exterior, se toma a una distancia tal que cuando somos nosotros, cuando ya la tomamos, esa estrella ya no está ahí, donde nosotros la estamos viendo. Entonces, cuando nosotros queremos definir conceptos, es básicamente lo mismo. Y si nosotros, o sea, ese es el gran peligro que tenemos en este momento del espacio-tiempo en el que estamos 2025, que si nosotros nos guiamos por lo que tenemos como referencia al pasado, ¿no? Un Dios, Salvador, lo que sea, eso no va a estar en coherencia donde realmente nosotros nos encontramos como humanidad. No puede porque es una foto, porque nos está entregando recursos y acciones, entre comillas, o respuestas para un entorno que ya no estamos habitando. Nosotros estamos habitando otro entorno. Entonces, tú hablabas acerca de no especular con la métrica, ¿no? De no entrar a interpretaciones con la métrica, ¿cierto? Entonces, por decir algo, el día de hoy, Silvia nos decía, o sea, nos compartió, no nos ha compartido, porque no le dijimos en la grabación. Pero, por ejemplo, Silvia en ese momento, el día de hoy, 14 de junio, tiene 19.371 días transcurridos desde su fecha de nacimiento hasta la fecha del día de hoy que estamos grabando. En el caso mío, 19.284. Entonces, ¿qué nos dice eso? O sea, en el caso mío, hay días que yo digo, oh, encuentro toda la coherencia de mis días de vida con estos acontecimientos, ¿sí? Por ejemplo, el día que fue ayer, no recuerdo ya, porque cada día a veces cuando uno está sumergido en esto, parece que fuera un año, ¿no? No sé si eso te ha pasado, para la percepción de que los acontecimientos de hace 2 años fue como que, de hace 2 días, bueno, como hace 2 años atrás, ¿no? Que no puedes, dice, oh, ya pasó mucho tiempo y en realidad solo ha pasado 2 días, ¿no? Esa es a veces la percepción que tengo del tiempo. Pero días como el día que hubo el accidente del avión de India, hubo tantas conexiones y tantas métricas que sacar que todo me era coherente, todo me tenía sentido y tenía un sentido para mí. Hoy, no, hoy veo mis días de vida 19.284 y a mí particularmente, más allá de saber que la palabra lógica suma 48, ¿sí? Pero en realidad es como que está muerto. O sea, el número está muerto en este momento para mí, no tiene sentido para mí. O sea, esa es la percepción que tengo, no me dice a nada, no me habla nada, no me da ninguna comprensión de nada. Ahora, voy a sumarlo con los días y ahí ya empieza a tener sentido. Ahí, cuando ya sumo los días de transcurridos míos, que son 19.284 y sumo los días de vida que tiene Silvia, 19.371, da 38.655. Y ahí ya tiene sentido para mí, ¿sí? Y si yo lo voy a transmitir, no, que es que tal cosa, pues la persona que me va a escuchar me va a decir, Marisandra, que se comió, que se fumó, que cómo relaciona esto con esto si no tiene sentido. En un solo número está haciendo toda esa cantidad de relaciones. El grado de complejidad y de simpleza que maneja la LGC, que si tú no tienes una resonancia interna, no te vas a quedar. Porque yo te digo, tus días de vida son tantos. Ok, listo. ¿Eso es importante? Sí, eso es importante. ¿Pero por qué es importante? No sé. Por el momento no sé.
quizás si mañana vuelvo a ver tus días de vida, de pronto ya en un contexto mayor, ya me dice algo, ¿no? Esto con el propósito de dar orientación de lo que es estar en LGC y cómo podemos estar ya pues por 13 años. Esto me da pie ya para preguntarte, ¿cuándo conociste la LGC? ¿Cuándo escuchaste por primera vez hablar a Alejandra Casado o algo acerca de lo que decía Alejandra Casado? Y fue por el 2013. Mira, Fue por el 2013. Sí, lo recuerdo porque, bueno, en aquellos momentos, viste que el tema de las fechas y eso no era una cuestión así como que estaba muy... Sí recuerdo el año porque estaban, habían, creo que eran, no sé si 4 o 5 videos publicados y yo los vi de corrido, ¿no? O sea, cuando empecé a mirar el uno, o sea, estaba viendo un video que también fue por ese momento que descubrí, o sea, fue todo autodescubrimiento, ¿no? Nadie estaba ahí explorando YouTube y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Y estaba viendo un video de Corbera y me saltó después, viste que te aparecen como un listado sugerido, y me apareció el video de de Alejandra Casado. Y bueno, lo empecé a mirar, así como por, sigo con uno, sigo con otro por reflejo, ¿no? Y bueno, cuando lo empecé a mirar, los vi, los que tenía subido en ese momento, los vi de corrido. Eran 4 o 5, no está, por ejemplo, eso fue en el 2013, no estaba todo lo del 2013, pero recuerdo que después, bueno, después había obviamente habían, no me acuerdo si eran 3 o 4, que los vi todos en el mismo, o sea, de corrido, y después surgió como una pausa, ¿no? Porque no, hasta que volvió a publicar pasó un tiempo, ¿no? Entonces ahí fue como que ahí fue como que me desconecté un poquito, ¿no? O sea, los vi, como no había más material, y en ese momento, en esos primeros videos, hay invitaciones a la asistencia, y en ese momento no contaba con la posibilidad de ir a esos presenciales, ¿no? Después retomé más adelante, después como que se hizo esa pausa y bueno, un poco como que me desconecté, ¿no? Y más adelante, creo que cerca en 2014, es como, uy, voy a ver esto, a ver qué publicó, si publicó más, ¿no? Pero, y después, bueno, después más adelante, cuando ahí seguí viendo, ¿no? Lo que publicaba. Y después también de otros canales que habían, por ejemplo, estaba, creo que Radio Origen se llamaba, no me acuerdo, creo Radio Radio Origen. Frecuencia Origen, sí. Frecuencia Origen era el que hacían en Ah, Argentina. en No, Argentina era, no, era en Connecticut. sí, no, bueno, ahora no me acuerdo, el que hacían en ese también, pero uno que que hacía Alejandra presencial también. Ah, ya, con No me Vanessa y acuerdo. con Sí, Vanessa y con sí, El Origen Radio. Sí, sí, me parece que se llama igual, parecido. Y bueno, después acá en Uruguay escuchaban a Ir, que ella también Sí, tenía un canal. Y eso fue hasta de- tengo que decir que de forma, no en ciertos momentos de forma intermitente, no era, o sea, para mí era como muy choqueante, ¿no? O sea, estaba esa resonancia, pero era algo era muy nuevo, era algo muy inédito, y por ciertos momentos tenía esa cuestión de me resuena, pero a la vez digo, me costaba procesarlo, ¿no? Entonces tenía como cierta intermitencia. Hasta que en el 2010, bueno, el 2016, pero después más adelante sí, eso se dio como seguí con mayor continuidad, recibiendo, ¿no? Pero de forma remota, porque no, tampoco asistí a los eventos. Recién al evento de Uruguay asistí el 65/6. Y en el 2017 fue recién que, eso desde el 2013, en el 2017 recién es que me conecto con Nair de acá de Uruguay en forma presencial con otra persona, porque mira, siempre lo hacía, estaba totalmente aislada, o sea, lo aislada. seguía, pero de forma como, o sea, fueron así en ciertos momentos más seguido, digamos, algunos momentos de más intermitencia, pero hasta
2017 fue recién que me acerqué a otra persona en directo, ¿no? A conocer que está en el mismo desarrollo, ¿no? Y fue en ese momento fue asistir a un curso, ¿no? Que estaba dando acá en Uruguay. Y bueno, hasta ahora de forma continua. Genial. Vale, Silvia. Antes habíamos la pregunta era, ya no entramos en forma de defensa, ¿no? Exclusivamente a relacionarnos con el contexto, ¿verdad? Más bien estamos Ah, construyéndonos sí. unas membranas para poder interactuar con el contexto. ¿Cómo describes tú en este momento lo que, si tú te ves en el 2013, que conoces la LGC, a lo que estás vivenciando en el 2025? ¿Cómo está siendo esa relación tuya con el contexto? ¿Cómo te percibes? ¿El contexto sigue siendo amenazante? Esa pregunta pareciera, Sí. ¿cierto? Pero yo tengo que informar que me sorprendo con la tranquilidad de ver esos, o sea, no sé si tú recuerdas esa frase, ver el horror sin horrorizarse. Y eso para mí era impensable. Eso no quiere decir que no haya ciertas cosas, cuestiones que uno lo sensibilicen más que otras, ¿no? Pero en términos generales, a gran escala, yo percibo que tenemos una mirada y quizás de muchas otras personas que no estén en el EGC también puedan estar percibiendo que ya ven las cosas desde otro lugar y no se han percatado de que su percepción está modificándose. En el caso tuyo, ¿cómo está sucediendo esa transición? ¿Cómo está pasando esto de relacionarte en el contexto? Qué bueno esto que primero que traías esto de esto del término o el concepto esto de defensa membrana, Ujú. porque ahí veía el ejemplo en esto de que en el LGC no hay definiciones en el sentido de definir lo que es de dejar. Estoy retomando un poquito lo que decías antes, ¿no? De cómo Sí. sacar esa foto, porque ahí se nota en esto de que esas nociones, ese espacio de ese intérprete está en construcción y en esto que lo que en un momento era defensa, porque en ese momento yo me vi ahí, me vi a mí misma en esa construcción de defensa, hoy lo puedo ver como membrana Ujú, que tiene su función, o sea, es transformar esa lectura desde un aspecto muy simbólico a tener otra capacidad de lectura más técnica que es y más fría de lo que es una membrana y de la función y comprender la función que tiene, ¿no? La función que tiene una membrana. Entonces eso a su vez se me vincula con esto que es esta pregunta tuya acerca de esto de la sensibilidad, ¿no? Porque justo, bueno, ahora antes del encuentro de hoy, justo estaba, bueno, lo que surgió ayer y hoy, ¿no? Que hay a nivel contexto social, contexto, estamos en un punto muy crítico, ¿no? De lo sí, que se está movilizando, o sea, es tremendamente crítico y estaba leyendo noticias que la verdad que yo estaba mirando, digo, la verdad te digo, es tremendo. me sensibilizaba, pero es de un lugar muy distinto, o sea, puedo ver esa membrana con esa capacidad porque no es volverse insensible, esa membrana con esa capacidad de sensibilizar en el sentido de poder apreciar esa química, esos movimientos, de poder, desde otra perspectiva, o sea, no es que está esa cuestión de ese agobio de la química o de la presión química, sino que es algo muy sutil. Es una sensibilidad, pero desde un lugar muy sutil. Entonces es como más suavecita, ¿no? Pero eso a su vez te abre como una zona de comprensión. Ujú. Al que está realmente pasándola mal, es como que podés comprender, pero también viéndolo desde una perspectiva también más fría, ¿no? O sea, eh, también desde otro lugar, ¿no? Entonces Se es abre un poquito como, más de objetividad al momento en que ahí miramos está. Sí, 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 y se abre sí. también el espacio de que el humano dé su versión de los hechos. Claro, sí, sí, no te deja en una versión única, no hay una versión, bueno, obviamente no hay una versión única, ¿no? Pero en esto bueno, la versión humana es todo lo que hay, es todo lo que hay.
de un bando, del otro bando, o sea, sino que te incluye otra perspectiva y podés ver esa membrana, ¿no? O sea, apreciar esa membrana y comprender, en mi caso, de qué función estaba cumpliendo en esa instancia este sistema de defensa que a mí se me vincula mucho también con esta cuestión de la cúpula de defensa que hay Sí, también, que está siendo vulnerada sí, en esos territorios. Entonces, ahí creo que se está mostrando como se está dejando a vista en la realidad, en lo lineal, lo que sucede cuando falta lo otro. Es como hay una exactamente. polarización, Sí, está esa polarización. sí. Es que nombraste inhumano, ¿no? Que tu conexión inicial, tu interés inicial era tener la reconexión, reconectar con esa parte inhumana, ¿no? Yo creo que pocos podemos decir eso. Yo creo que te valora en ese momento esa entrada descrita de esa manera, ¿no? Que tú nos compartes el día de hoy. Porque precisamente por no asumir esa parte inhumana es que vemos mucha inhumanidad social, o sea, como lo describe la sociedad, gente dictatorial, gente que quiere eliminar al otro, todo lo que está, no tengo que describir qué está pasando en Estados Unidos, 14 de junio del 2025, lo que está pasando en Israel, y bueno, y en términos generales en todo el mundo, ¿no? Son realidades muy, muy fuertes, muy grotescas, casi como en pantalla gigante mirando, y para mí no, vuelven y dicen, ¿no? Es la falta de Dios en el corazón del ser humano, ¿no? Y yo en este instante digo, es reconectar con la parte inhumana, es asumir ese inhumano que nosotros tenemos. En el momento en que asumimos ese inhumano, podemos ver el horror sin horrorizarnos, pero no para sacar partido de eso, sino para poder ser antenas disponibles a una reconstrucción de la realidad desde un ámbito que no está obsoleto, porque cualquier imaginación de vida idílica que yo tenga en mi cerebro el día de hoy va a estar anclado al pasado. O sea, ¿por qué? Porque la vida todo el tiempo nos está entregando, el espacio-tiempo todo el tiempo nos está entregando días nuevos, días que no son la repetición de los demás días, ¿no? Ese es el sentido, digamos, una de las cosas que empiezo como a degustar con el calendario LGC, que yo creo que pues, también quería entrar ahí y ponerte en ese apriete de que muchas de las personas no entienden, no comprenden todavía qué es eso del calendario LGC, que vemos el 2002, el 2013, el 2014 y cada día y eso cómo se come, ¿no? Entonces, si has entrado, obviamente no. Sé que es un aprieto porque es algo al cual yo no entro. No, yo hago la pregunta porque no sabría cómo explicarlo. Tiene sentido para mí internamente, pero todavía no lo puedo transmitir. Pero con eso quiero decir el tema de asumir esa parte inhumana para lograr esa mirada fría, lograr esa mirada más objetiva y donde no viene o sea, asumo mi inhumano interno para que no me venga de golpe un inhumano de afuera, ¿no? Que golpee tan fuerte de esa manera para que, oye, hay una parte tuya que no está en esto, que pareciera un juego esto que tú sientes tanto y que sufres tanto y que te genera tanto dolor. Hay una parte tuya que ve esto con mayor objetividad y poder hacer esa reconexión y poder ampliar tu conciencia, tu manera de percibir esto, que no va por la distorsión de decir, uy, no, sí, qué chévere matar, uy, no, sí, qué chévere hacerle daño a otro, ay, qué chévere que me hagan daño y yo no siento, no, porque en ningún momento, asumiendo el inhumano en coherencia espaciotemporal, el inhumano está conteniendo al humano. O sea, no sé si nos damos cuenta de que el humano está siendo contenido por el inhumano, no está siendo atacado por el inhumano. Entonces, si la parte inhumana está atacando al humano, ¿qué quiere decir? Que el humano no está asumiendo todavía su parte inhumana, o sea, su parte de no existente, vivo y muerto al mismo tiempo, o sea, tanto que nos gusta hablar de la física cuántica como nos lo han enseñado, ¿no? Que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, pero pareciera que nos gusta es el cuentito
o nos gusta cómo voy a poder beneficiarme de eso para volverme rico y no para seguir vivo, ¿sí? Para permanecer vivo dentro de este espacio-tiempo y en coherencia con este espacio-tiempo y construir algo que valga realmente el interés de seguir, no sé, o sea, dígame si no es más interesante la pregunta de Einstein, ¿cómo funciona la gravedad? A, y cómo hago un misil mejor para mandar a matar a tales grupos racial. O sea, no sé. A mí me parece más interesante conocer de qué se trata todo esto que estamos teniendo en este momento la oportunidad de vivir, ¿no? Que es la misma existencia con un cuerpo humano, ¿no? Es un tema tremendo, ¿no? Porque, bueno, es la diversidad que hay también, ¿no? O sea, contenedor tierra Ujú, con una gran diversidad y bueno, esto del que también esto de, por un lado, la conciencia del explorador que tenemos como, bueno, que tenemos, digo yo, me sumo ahí, es mi aspiración de tener esa perspectiva de conciencia en esta exploración 3D y después en esto del consumir la experiencia, ¿no? ujú, Que va a ser desde, bueno, desde el que, de todo, ¿no? O sea, desde el que está experimentando con un átomo y piensa con un elemento y después están los que construyen. En fin, hay sí, mucha, de ese contenido hay muchos niveles de expresión de cada sí. uno de estos contenidos y el nivel de lo destructivo a veces, quizás, a veces está en escalas más chiquitas que uno también en eso, quizás a uno se le escapa, ¿no? Pero no sé si pasa por la dimensión tanto, ¿no? Que llegado a un punto de lo que se expresa a nivel fallas, ¿no? Ujú, Quizás hay algunos aspectos que son más invisibles en cuanto a esa capacidad de destrucción que hay y pasan más invisibles y hay otras que son más visibles, ¿no? Visible me refiero a con nombre y apellido, en esto de hay cuestiones que a veces a mí queda fuera de mi alcance y no está en mí esto de, bueno, fulanito, menganito es más peligroso que, qué sé yo, desde ese lugar, ¿no? Es comprender que a mí lo que me aporta lo que es recurso, el EGC, con todo el desarrollo, es bueno, es como esa perspectiva de lo que requiere hoy día a nivel estructural estos cambios estructurales, ¿no? El nivel de conciencia, el que se requiere o que hay abierto como un llamado, ¿no? Por un nivel crítico que hay respecto a lo que son las licencias en esto de seguir en la ignorancia de lo que implica el seguir por fuera del autoconocimiento, no sé cómo decirlo, en esto porque vamos hacia esa destrucción, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad ahí, no sé si mucho o pocos, no sé si pasa por ahí, pero es eso, ¿no? Me parece que hay ahí, hay un momento para hacer estamos en un momento como para prestar atención a a las responsabilidades que le cabe a cada uno, ¿no? Y en esto que decía, bueno, creo que en estos días decía Ale, ¿no? En esto de que si no, vuelta a 11, si no asumís eso por cuenta propia, va a ser la realidad la que te lo va a poner, la que te lo va a sí, traer ese acote. sí, Entonces es ahí, o sea, queda fuera de mi alcance cómo se va a expresar eso en la realidad respecto a cada uno o respecto a, no sé, no, la verdad claro. que no sé. 2012, no sé, te retraigo al 2012. El mundo se iba a acabar, fin del mundo, ¿no? Previos al 2012. Impensable para mí, 2012, con todo lo que, toda la especulación que hubo alrededor, imaginarme un escenario como el que estamos viviendo en el 2025 a nivel geopolítico. Y se hablaba en ese momento de despertar de la conciencia, que teníamos que rápidamente entrar al despertar de la conciencia. Esto como para que podamos dibujar de cierta manera cómo hemos
madurado del 2012 al 2025, a pesar de que el mundo supuestamente se ve peor. Pero de cierta manera yo creo que en este momento, 2025, por mucho, uno no encuentra la persona que piense que el mundo, hoy nos levantamos y mañana ya todo está perfecto, ¿no? Porque era como la idea, ¿no? La ilusión era que hoy iban a venir a rescatarnos y nos iban a llevar, según los mitos religiosos, que viene el arrebatamiento, entonces a los buenos o a los hijos de Dios o a los elegidos los tomaban y se los llevaban a una nueva tierra, ¿no? Entonces, onda, pues yo lo que veo ahí son extraterrestres que vienen, te ponen en una nave y tenga. Otros, puede ser, no, ya me descorporicé, me morí y entonces entro a una, o sea, a lo que voy es la cantidad de fantasía respecto a lo que implica despertar. 2012 yo no escuché a nadie decir que yo tenía una responsabilidad en el despertar de mi conciencia. O sea, venía Jesús o venía fulanito o venía el gurú o lo que fuera a despertar mi conciencia. Nunca era algo, un trabajo que yo tuviese que hacer, con el cual yo me tuviese que comprometer. Y saber que mi despertar no era para un beneficio solo mío, que mi despertar es como, no sé, el plomero tiene la ilusión y la fantasía de arreglar casas, tuberías de casas, ¿cierto? Entonces el plomero no se puede pensar, ay, que te sueña con ser plomero, ay, mañana me desperté siendo plomero. ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar? Que hay personas muy bien conectadas que, que como que se descargan en sí esa cualidad y empieza a emerger de ellas unas habilidades que no conocían, ¿no? Pero hablo en el sentido general de lo que es habitar el espacio-tiempo lineal, de que las cosas no son instantáneas, las cosas se van construyendo linealmente. Hay un paso A, hay un paso B, hay un paso C, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo definir en el día de hoy, que es el despertar de la conciencia, es un proceso de maduración del receptor, ¿sí? Entonces, yo no sé si tú tengas una mejor forma de poder describir qué es el despertar de la conciencia y cuál es el fundamento o la función o el propósito del despertar de la conciencia. Te escuchaba ahora cuando ponías este ejemplo, ¿no? Hay mucha fantasía, ¿no? O sea, se ha ido alimentando también a nivel, bueno, a nivel religioso, a nivel también de mucho de cine, ¿no? De Sí, ficción, de sí. todo lo que era, me acuerdo bueno, el 2000 también, que sonaba mucho, muchas películas. Películas, sí. Mucho, entonces se ha ido construyendo a través de todo este tiempo, también como alimentando mucho con ese contenido de ficción, se ha ido como alimentando también mucho esa fantasía, ¿no? En esto de portarse bien, ¿no? O sea, esto Ah, de, claro. bueno, en esta cuestión de, bueno, te portas mal, Te doy el ponele premio, te doy castigo y si no, te premio. castigo, ahí está. Sí, Entonces, lo recordaba un poco así, ¿no? En esto de juicio final, ¿no? claro, Esto sí. del juicio final, bueno, llegado este momento, a ver si hiciste bien los deberes en esta cuestión de, no de la responsabilidad entendida, pero en esto del premio del castigo, ¿no? O sea, ¿qué hiciste para merecer el premio de quedar de este lado, ¿no? Sí, No, y del otro, sí. sino del otro lado. Y esto que no estaba incluido ahí, esto de una pregunta mucho más profunda, ¿no? En esto bueno, preguntas acerca del sentido, acerca de qué responsabilidad me cabe en esto en este mundo que estamos. Y también esto que me di cuenta que no, que creo que no respondí tu pregunta anterior porque me fui un poco en esto del contexto, me fui un poco por lo que se expresa afuera, ¿no? Internamente percibo en esto de la vinculación con el contexto como algo mucho más suave, ¿no? Esto del que ponías en el ejemplo de la amenaza, ¿no? Esto Ujú, que se expresa a nivel tan como polarizado, a nivel externo, sí, estar geopolíticamente, ¿no? A nivel interno lo vivo en contexto más, cuestiones más domésticas, para mí es mucho, suceden cosas como mucho más, suceden cosas mucho más así, más contundentes, se podría decir. El tránsito es más, más llevadero. elegante, o sea,
más suave, más elegante. Y eso a su vez se me vincula con esto último que decías de, en esto que había una cierta expectativa de cambio, Ujú. en parte por toda esa fantasía que se ha ido alimentando, ¿no? Pero hay una base también concreta respecto a eso, de lo que marca el 2012, ¿no? Y que Claro, se ha podido ver a través del EGC, en ese cambio estructural, porque desde un lugar a nivel contexto global se podría ver como que se evidencian situaciones como muy críticas o violentas, pero por otro lado también observo y también viéndolo en contexto también más cercano que hay es más elegante, o sea, están las dos cosas. se ve como que la gente está conectada con la ionósfera. Eso es como que cuando yo escucho Sí, hablar, digo, ¿y esto de sí. dónde sacaron esto? Y de repente, ¿no? De Claro, repente empiezan claro, están como las dos cosas, están como las sí, dos cosas, y ahí veo la paradoja, porque sí, están las dos cosas expresándose, hay como más conciencia sí, y mayor toma de responsabilidad, observo eso, sí, y quizás no, por fuera del EGC, ¿no? Pero desde un lugar más inconsciente hay un cambio que se va emergiendo. sí, Y por otro lado, expresiones que son más como abruptas también, ¿no? Más como, es como un combustible que se está quemando, algo que se tiene que quemar para cerrarse, algo así. Es como que ya, veo las dos cosas. Hay algo que está nuevo, emergiendo nuevo, y otra cuestión que se está como, están las dos, como lo más suave, lo más elegante, lo más expansivo. Y por otro lado, expresiones más de ese tipo, ¿no? Se menciona mucho, ¿no? Ese despertar de conciencia y bueno, a nivel social, no sé, o sea, se toma desde muchos lugares, ¿no? O sea, hay muchas, creo que hay muchas, dentro de esa expresión despertar de conciencia, creo que hay expresiones que se expresan desde muy diferentes lugares, ¿no? O sea, está la cuestión de lo místico, o sea veo como muchos paralelos ahí. Está desde la cuestión más, qué sé yo, por ponerlo así en un ámbito desde un ámbito muy práctico también, quizás en una escuela con los niños no vamos a tomar conciencia de esto. Hay también como, creo que se utiliza también eso de despertemos la conciencia respecto, qué sé yo, a la ecología. O sea, creo que hay distintas expresiones en distintos ámbitos del despertar de conciencia que cada uno lo expresa de diferente desde donde están, ¿no? Y que están también en simultáneo en cada uno de su escala. Creo que hay ahí algo expresándose en distintos niveles. Y bueno, el despertar de conciencia de lo que es un ámbito, bueno, dentro de lo que es más el ámbito LGC, que es también ir hacia más un poco despegarnos de lo simbólico, ¿no? Agregando otra lectura que, así como más técnica, ¿no? Bueno, no sé si a mí me queda, yo no soy muy, nunca fui muy de estos términos, despertar, conciencia, tengo que decir la verdad. Es como que, no es te como que comiste eso, de despertar de la no, conciencia. no sé que no, había algo, me pasaba esto, ¿no? O sea, sí reconocía esto de despertar conciencia, es un momento de despertar conciencia, pero me pasaba que sentía cierta resistencia, Resistencia. resistencia de la cuestión mística. A mí Bien. me pasaba como al revés, quizás, a mí me pasaba un poco de resistencia ahí, de ponerlo en ese, o en lo simbólico, me pasaba un poquito ahí ponerlo, entonces como que muchas veces omitía, y hoy le doy más entrada a lo que es despertar de conciencia y quizás antes no tanto, lo tenía como más silenciado en mí. Sabía había un aspecto mío que sabía que se refería a despertar de conciencia, pero como habían muchas asociaciones místicas en torno a eso, era como que sí, sí, pero esto de no entrar en la dialéctica, ¿no? Pero hoy día desde LGC lo entiendo diferente también, ¿no? Lo que es esa cardinalidad NO y para mí el despertar pasa por ahí, ¿no? O sea, desde lo que es el eje C, es ir comprendiendo esos conceptos y esos ruteos desde ese aspecto más técnico de lo que es, ¿no? O sea, esas cuatro cardinalidades, esa cuestión
conceptos, instrucción respecto a lo que es con una perspectiva más espacial. Creo que Ajá, ahí es fundamental la perspectiva espacio, ¿no? sí. Creo que ahí, desde ese lugar, a mí, el despertar de conciencia, creo que para mí se vincula mucho con darle ese lugar a la conciencia del espacio. Desde la perspectiva LGC, ¿qué tienes hasta el momento como definir, o sea, cómo definirías qué es un territorio y cuál es su función? O sea, se supone que todos sabemos que es un territorio, ¿cierto? Pero el contexto de la pregunta va de acuerdo a la LGC, ¿no? ¿Qué es un territorio y cuál es su función? ¿Qué implicancia tiene que nosotros no abordemos con parámetros espaciotemporales la interacción con el territorio? Parto del hecho de que muchos de nosotros nos relacionamos con el territorio de manera extremadamente abstracta e inconsciente. O sea, es algo que está, pero como que no tiene nada que ver conmigo, ¿cierto? Y si está, está para mi uso y ya, básicamente. La otra parte que quiere despertar de la conciencia, entonces volverse más consciente del territorio que habita, entonces se conecta más desde una parte muy emocional. ¿Desde qué lugar es la invitación que hace la LGC para conectar con el territorio? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su función? Digamos que es paradójica la pregunta porque es obvio, o sea, si no hay un planeta, no existo. O sea, no hay forma de que yo exista sin el territorio planeta, ¿verdad? Sin el espacio planeta, en primera instancia. Pero pues te lanzo la pregunta a ver qué emerge este 14 de junio con respecto a la definición de territorio. Bueno, tremenda pregunta. Bueno, yo no voy a hacer definiciones, Vale, vale, no voy a vale. definir nada Bien. desde ese aspecto más técnico y de lo que es esas nociones espacio-temporales, ¿no? A nivel estructural, el territorio, bueno, el territorio, como decías, pues puede ser desde el país, o sea, hay muchos a nivel social, ¿no? Humano, emocional, uno se vincula con el espacio donde habita de muchas formas, ¿no? En esto que es el país, la nacionalidad, desde esos lugares también, ¿no? Desde esa identidad nacional. Ahora, o sea, no voy a hacer una definición, pero quizás hay algunas así palabritas voy a dejar ahí media como sueltas, ¿no? Pero como ese aspecto, ¿no? De ese legítimo planeta Tierra, lo que es el humano ahí, ¿no? Ir haciendo como esa distinción de escalas, ¿no? A nivel el humano, que habita ese tercer orbital, después en esa tercer orbital que está en relación a lo que es un sistema solar, ¿no? Que tiene una función específica dentro de ese sistema, así como el sistema solar tiene su función dentro de una galaxia, ¿no? Y el territorio, hay una diversidad de códigos que asignados a cada territorio. El eh, cuerpo humano también puede ser considerado como un Claro, territorio. por eso preguntaba, porque claro, el cuerpo humano en sí bueno, habita un territorio y a su vez estamos constituidos por esos elementos del territorio también, Sí, a nivel planeta. químico. Sí. Sí, estamos constituidos por esos mismos elementos, ¿no? A nivel anatómico. Y bueno, esos territorios tienen como una asignación, cada uno tiene una distinción, como una función que les da una funcionalidad, ¿no? Cada uno con una codificación específica, que a su vez eso está vinculado a lo que es la ionosfera, ¿no? Entonces, que es esa capa como la capa más refinada de lo que es el planeta, ¿no? Entonces Ujú. el planeta Tierra tiene sus diferentes capas desde ese núcleo y capas sucesivas, ¿no? Hasta ese elemento más refinado y que está en conexión más directa con Sol, ¿no? Que es esa capa externa que es la ionosfera. Entonces ahí se observa como también esas instancias evolutivas, ¿no? Y esa codificación de territorios que están en vinculación
en comunicación, ¿no? Con esa ionosfera. Y bueno, códigos, códigos telefónicos, bueno, no sé si lo había dicho antes, códigos telefónicos que son asignados por un organismo que fue el primer organismo a nivel global, que es la UIC, ¿no? Ujú, La, bueno, ahora no me acuerdo, Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? sí. Que fue el primer organismo fundado a nivel global, eso con ese aspecto global también, ¿no? Con la asignación específica de determinado código a cada territorio, ¿no? A cada Ujú, país. La ausencia del 8 vertical, que es ujú, ese jardín, que vendría a ser estar desconectado de esa fuente, ¿no? Estás desconectado y bueno, y todo ese aspecto particular también. O sea, veía esto de lo particular, la ausencia de ese aspecto, del reconocimiento de ese aspecto particular, cómo queda todo en esa cuestión colectiva, porque en sí el territorio, la tierra, es algo, se expresa en lo colectivo, ¿no? Es algo colectivo, pero al estar desconectado de ese aspecto, en ese colectivo no entraríamos en esa fricción si tuviéramos ese aspecto particular activo, ¿no? O despierto o en ese jerrí, ¿no? ujú. Haciendo ese reconocimiento de, bueno, somos algo, el algo, ¿no? El algo en ese todo, y eso es lo que reconocer al otro, ¿no? En tanto me reconozco un algo, el otro es otro algo, es otro Ujú. algo. Estamos habitando en un colectivo, pero cada algo tiene su aspecto particular y único, ¿no? En esa conexión. Entonces, ese aspecto es el que te hace que, bueno, reconocer al otro que es otro algo diferente, porque también esto está de la clonación, ¿no? En esto que nos proyectamos en el otro, también incorporar la perspectiva objetiva, ¿no? En esto de que lo que expresabas, esa perspectiva más objetiva y más fría de que la Tierra, habitamos en la Tierra y no nos pone uno arriba al otro, nos pone cada... Podemos estar muy juntitos, pero Vamos a estar en un estamos... edificio, pero no es el mismo, no es el mismo No estamos espacio. así, la No, Tierra nos pone, capaz que muy juntitos, pero nos pone separados, ¿no? sí. Entonces también eh, hay niveles que son mucho más desafiantes que otros, ¿no? Reconocer a ese otro en tanto eso, ¿no? También esto de esto de lo relativo, de los desafíos que también se encuentran, ¿no? En el día a día, en lo que le toca a cada uno, ¿no? En los alcances que tiene cada uno, quizás hay algunos que tienen ya de por sí, sea por el contrato de marco que tiene, le toca estar en un mayor desafío con otro y quizás a otro esté más aliviado en ese sentido. También eso va a depender de cada uno, en lo que le toca a cada uno, ¿no? El humano es el espacio que habito, es el entorno, o sea, es el tiempo que habito. Hay muchas, no se limita todo al aspecto más, el aspecto más personal, sino que hay como diferentes membranas también, ¿no? De reconocimiento. Tiene algo que ver la conciencia de territorio, o sea, poder recuperar, tener, no sé cómo decirlo, la conciencia de territorio con la tabla periódica de los elementos que estamos viendo en el eje C. ¿Hay alguna relación entre una cosa y la otra? Ahí está expresado todo lo que es los elementos, ¿no? Los elementos constitutivos, más a nivel, bueno, la tabla periódica a nivel social, ahí están expresados todos los elementos en lo que cabe la conciencia social, ¿no? O sea, elementos que han surgido naturales y otros que no, que han sido el aspecto humanos a través de la síntesis. Lo que aporta esa ampliación de la tabla LGC a través de la LGC, esa ampliación de la tabla, lo que puedo ir observando hasta ahora, ¿no? Es esto de justamente de integrar esa perspectiva subatómica, Ujú, de esa escala subatómica, claro. desde esa mirada ir comprendiendo, ir adquiriendo esas nociones, ¿no? Desde lo subatómico, ¿no? De cómo se expresa. Y bueno, no puedo mucho más decir que eso, ¿no? Pero cómo se vincula con el territorio. Creo que ahí creo que es incorporar
no sé si se lo podría llamar así, pero el territorio abstracto, como Ujú, incorporar ese espacio abstracto, ujú. ¿no? Ese nivel abstracto, ir haciendo A mí ese me queda complemento. muy difícil no decir abstracto y concreto, ¿sí? Abstracto y concreto, o sea, que no sea solo concreto el tema, sino que le Ahí sumamos y está. alegramos el abstracto, ¿no? Es eso, es la verticalización, creo que es eso de la octava, creo que Bien. tiene que ver, es darle esa dimensión, y bueno, con todos los conceptos que se van creando, ir como codificando, ¿no? O sea, código solar, ir haciendo esa codificación de Bien. cada uno de los espacios, de cada uno de los espacios. A partir de la palabra territorio, que la vinculamos con la palabra planeta, con la palabra espacio, con la palabra contenedor que acabas de decirnos, Alejandra en algún momento habla de la T que habla. Cuando nombramos a la T que habla, ¿tú cómo lo ralentizas? ¿Qué te dice a ti? Bueno, la T es es este, es esa base 21, ¿no? Esa base 21, la base 21 que es como esa ruta, o no sé cómo decirlo, entre lo que es el 3 y el cero, ¿no? Ese tercer orbital y ese sol, ¿no? ¿Mm? Esa base 21, ¿no? Qué buena Em, definición esa. que habla, ¿no? Habla en el Claro. sentido de que evidencia, es como que evidencia todo lo que hay en ese código, ¿no? Y todo lo que falta por construirse en ese código ahí, en ese código solar. También también se me vincula al toganesón, ¿no? Esa T que se agrega al oganesón también, ¿no? Por ahí, esa base 21 que es como el aspecto, creo que Ale lo planteaba en esta forma, ¿no? Esa base 21 es como ese aspecto que le faltó al código solar, ¿no? O sea, que es como lo que hay que recuperar. De ahí también Tú me dirás eh, si estoy bien. El organezón es el último elemento de la tabla periódica que tenemos, 118, y luego sí, vamos al toganezón, que es 119, ¿no? Sería el elemento sí, 119. sí. Y que es el 119 que es el globito rosa número uno, la tarea Sí, número la uno. promesa uno, claro. Sí, De área, sí, de del área área. Y área también. también está relacionado con espacio y territorio, ¿no? Es un área. Sí, también Bien. territorio, base 21. Código solar. ¿Cómo nos separamos la parte mística, conspiranoica también, cuando hablamos de código solar? A mí no me entra esa parte, pero ¿cómo podríamos quizás explicarle a alguien que piensa que de pronto hay alguien de la élite codificando al código solar y diciendo esto sí, esto no, no sé qué se imaginará la gente cuando hablamos de código solar, ¿no? ¿Cómo describirías qué es el código solar? Wow. Era como que lo personificabas en alguien, ¿no? En una persona que hace un código, Sí, alguien ahí que está, un Maquiavelo ahí que está programando. Y ajá. eso es una mirada así como muy simbólica y humana, ¿no? Mm, Es como una mirada muy desde el humano, muy desde lo simbólico, muy desde lo asociativo claro, de claro. asociar, ¿no? Sí, Necesitamos asociar una idea a la otra, estamos siempre asociando, ¿no? Y claro, bueno, a mí me pasaba un poco esto de lo inédito, ¿no? Desagregar al humano, a la perspectiva humana o a la forma humana de asociar ideas, imágenes, conceptos. A mí eso, la verdad que me resultaba así como, ¿cómo se hace esto, no? Y un poco eso de estar, en mi caso, ¿no? De ir muy a los números y eso tenía que ver un poco por un poco despegarme, ¿no? Era como mi auto recurso, como para desagregar ese aspecto, ¿no? Ese aspecto más humano de buscar pero lo hacía por un autorrecurso, ¿no? O sea, porque me veía a veces muy atrapada en las asociaciones, es que, bueno, me voy a despegar poniendo el foco en esto, ¿no? claro. En más que nada los números. No era porque me fuera algo natural en mí,
sino Ya. era como para despegarme, era como Tu mecanismo un para, mecanismo. Ahí está. Era como mi mecanismo para, bueno, despegarme del otro, que está. Entiendo la dificultad de despegarse del lenguaje humano, simbólico, claro, asociativo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, hago todo este preámbulo porque me vi en ese, digo, cuando escuchaba el código solar, bueno, está, ok, código solar. Me costó mucho asimilar eso, qué se refiere con código solar, ¿no? Desde ese lugar. O sea, es todo un proceso, es todo un claro, proceso día a día, hay todo un trabajito ahí. Entonces, por ejemplo, lo que Ale viene presentando a través de la tabla, a mí me ha ayudado mucho en ese sí, sentido de un recurso quizás más visual ujú, también. Es como que ahí el procesador va tomando de otros lugares, se va alimentando como de otros lugares para despejarse un poco de la lectura más que me surge en automático asociativa, ¿no? ¿Qué es esto del recuperar de nuevo el espacio, ¿no? La perspectiva del espacio, ¿no? Que no es alguien que está codificando, sino es que esta perspectiva técnica de lo que es esa expresión, ese lenguaje a través de lo que es la codificación. Hay métricas, así como el idioma también, ¿no? El idioma español, así también expresado a través de frecuencias numéricas, ¿no? No en tanto cantidades. Para LGC los números no se expresan por una cantidad, sino tienen que ver son frecuencias específicas, que cada número tiene un código específico. Lo mismo que el lenguaje, más allá de las asociaciones de conceptos que socialmente se puede construir a través del lenguaje, que es muy ambiguo, el lenguaje a nivel social, hay un nivel estructural del lenguaje que desde LGC lo vamos aprendiendo, lo vamos descubriendo también, que está implícito esa codificación del idioma español y de los idiomas, que hay un código ahí también, que también lo vamos aprendiendo, ¿no? Y lo vamos descubriendo también en muchos casos a través de este tiempo. Y bueno, es un recurso que viene de una instrucción que viene de Andrómeda, ¿no? No es nativa no es nativa de nuestro sistema, es una instrucción, un recurso en el cual lo vamos instruyendo gracias a Alejandra, ¿no? Alejandra Casado, y también descubriendo en el día a día qué hay en ese código que se expresa a través de números y a través de los idiomas, ¿no? Del lenguaje. En ese sentido se usa el término código, ¿no? Código para llevar a la descripción. Son herramientas para llevar a la descripción que a su vez te permite ir tomando conciencia, lectura de lo que sucede, ¿no? De lo que va sucediendo y de lo que en distintas escalas, ¿no? Y solar porque está el que está Sol desde el aspecto, en el eje C, desde un aspecto conceptual y de escala subatómica, es un espacio de recepción de señales. Entonces, ese espacio de recepción de señales es señales que se reciben desde un universo expresado civilizado. Y bueno, quien no sigue pasito a paso el eje C, esto le va a sonar a algo claro, sin sentido, ¿no? Pero bueno, no podría expresarlo de otra forma, ¿no? Porque son cuestiones muy específicas. Entonces, ese código, por un lado, se va haciendo evidente, se va expresando a nivel conciencia por nosotros, ¿no? ujú, Y a su vez está implícito esa codificación, ¿no? Eso se expresa más allá no hay un programador, quiero decir, que se trata de Sol, ¿no? De esa codificación a través del humano, se puede ir tomando lectura de eso y conciencia, ¿no? La conciencia del aspecto humano, implicados en lo que es en nuestra escala, en la función de lo que es a nivel espacio-temporal dentro de esta área local del sistema solar tercero orbital. Lo vamos haciendo, ¿no?
o sea, se va haciendo, no es que... Es la manera que tenemos cada uno de explicarnos, ¿no? Es la invitación, digamos, a cada una de las personas. Bueno, escucho a Alejandra decir código solar. Bueno, no sé qué es eso. Se hace más soltando lo que uno cree que es para poder tener la oportunidad de captar lo que es, ¿no? Lo que es código solar. Pero para eso tengo que, como tú, la invitación que hiciste, desasociarme de lo que yo creo que es un código, quién lo codifica y para qué lo codifica. Simplemente tener el concepto ahí y lo más limpio que sea de la interpretación para poder ir captando qué es un código. Pues en últimas, la tabla periódica, si la vemos en su conjunto, podría llegar a ser un código, ¿no? O sea, visto así nomás, independiente de lo que no haya podido expresar Alejandra, ¿no? El idioma como tal también es un código, ¿no? Entonces son formas eh, eh, de interpretar, son mecanismos para interpretar algo, ¿no? O para ejecutar algo o para formar algo, ¿no? Eso es como ahorita lo que aparece, pero la invitación más que a dejar definido el concepto de código es más bien de soltar cualquier interpretación de extraterrestres o lo que sea, que hay alguna asociación ahí de que código solar y dejarlo lo más limpio que se pueda. Código solar está recodificando, ¿cierto? Y eso va a tener una implicancia directa sobre mí. Lo que pasa en el Sol va a afectarme, o sea, sí o sí me va a afectar. Que haya una membrana de la Tierra bien construida va a poder generarse una buena interacción en lo que es Tierra y Sol y yo contenido dentro de la Tierra, ¿no? Básicamente es que nuestra antena esté en disponibilidad para que esas interacciones, siendo nosotros pelitos de la Tierra, no sé si te acuerdas que había una manera de nombrarnos como pelitos de la Tierra, y es captar señales para que la Tierra pueda refuncionalizarse espaciotemporalmente, ¿no? Sin olvidarnos, por ejemplo, que un rayo de luz, por ejemplo, a mí me parece eso importante, en un rayo de luz, ¿cuánto tiempo tarda del Sol a la Tierra? 8 segundos, ¿no? Eso linealmente hablando, ¿ya? Pero hay otro tipo de conectividad que tiene la Tierra con el Sol, que esa es la que científicamente conocemos, ¿verdad? Entonces, como abrirnos a otras formas de comprender, tratando de desligar un poco el tema místico y ponerlo más técnicamente, qué significaría y cómo lo podemos recepcionar, que no sea tan mitológico Claro. ni místico, ¿no? Claro, porque tenemos, claro, desde el aspecto, si nos identificamos con el aspecto anatómico, únicamente el sol es una fuente de energía, Sí, de claro, calor, de energía, de sí, vida. sí, sí, Esa en una escala lo es, pero también está ese otro aspecto en el sentido de esto de código solar, que es ese aspecto desde esa escala subatómica que está en conectividad a ese aspecto antena, de ese sí, aspecto cono antena, que ahí es también esa octava en vertical, ¿no? Entonces, es desde ese lugar es que se incluye esa perspectiva, ¿no? Primero, reconociéndonos también en un aspecto interdimensional que va más allá de no solo una escala, sino también en esa función antena. Es una perspectiva diferente en tanto de lo que es Sol, ¿no? Y de cómo se expresa ese código desde ese lugar. Y bueno, creo que la tabla es eso, la tabla es poder secuenciar desde ese aspecto subatómico hasta el aspecto atómico, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, cuando hablamos de la T-habla, ¿no? Es como si estuviéramos colocando en el lugar de la H, que es muda, ¿cierto? Las señales mudas, estuviéramos colocando un sistema de anticipación, porque cuando no estamos anticipados, esa T ya no es anticipación, sino es terror, ¿no? Terror, no estoy anticipado, no anticipé las señales. Cuando me di cuenta, llegó el accidente, no vi la señal de tránsito, no vi el semáforo, no vi que no tenía combustible, no sé, tantas cosas, tantos elementos que se nos pasan, podrían pasar por alto antes de tener, y en últimas son señales no advertidas, no se advirtieron previamente las señales, ¿cierto? Ah, está muy bueno Eh, eso del terror. sí, Claro, claro, la tabla viene justamente como complemento o para hacer como recurso para ese terror. sí, Terror, para no darle esa ajá, connotación. claro, No, está, claro. Y esto viene a que inicialmente lo que me transmitiste al inicio de la conversación fue la palabra trabajo.
porque yo me siento trabajando en el 70-11, o sea, me perdonarán, pero esa es la sensación que tengo. Yo trabajo en el 70-11, ¿no? Eh, todavía no sé el rol, todavía no sé el rol, pero sé que estoy ahí para poner disponible mi antena y no es ese mecanismo de succión que decía antes, sino es de captación y ir trabajando y ver entre los compañeros a la sensación de equipo que yo percibo, de equipo, de respeto, de armonía. Yo percibo eso en el 70-11 y fue construido. No sé si tú recuerdas hace 4 años, 5 años atrás, cómo iniciamos y cómo estamos hoy. El grado de integración que tenemos en el 70-11, yo digo, wow, esto es una construcción. Y a mí se me llena el corazón de alegría de verlo plasmado ahí en ese espacio, ¿no? Entonces, trabajo, ¿qué es trabajo? Si no tiene una T ahí, ¿cierto? Tenemos una R que es 1.19, tú hablaste del toganezón, y también tenemos una palabra ahí, abajo, abajo. El trabajo es como abajo, o sea, eso de que nos invitan a subir y a elevarnos a las nubecitas, no, el trabajo es abajo, ¿no? Eh, y pues con eso yo quisiera terminar, hacerte una invitación, Silvia, porque ya hemos cumplido el tiempo de grabación de esta emisión y a mí me queda pendiente hablar contigo un tema que me parece súper relevante para el área social. Yo sé que tu área profesional, que no lo dijimos en ningún momento de esta entrevista, es... En realidad, yo pondría la palabra comunicación, me gusta más. Me gusta, Comunicación. Vale. sale humano, me gusta más. Ajá, Comunicación, no, porque es más abarcativa de mi área de interés. Eh, ya. sí, bueno, a nivel, qué lindo lo algunas con la palabra trabajo, ¿no? En automático 70-11 y trabajo, es porque yo como yo construyo autoexplicaciones, ¿no? Así. Ajá, ajá. Y vi que la palabra trabajo suma 70, ¿no? Sí, Entonces yo cuando vi que sí, trabajo suma 70, yo digo, qué lindo, o sea, para mí, ¿no? Digo, lo digo desde un lugar así como, no como agradable, ¿no? En esto de trabajo en el contexto, ¿no? Esto de 70-11, ¿no? O sea, tomármelo, dándole como ese valor para mí, o sea, el trabajo en ese sentido, ¿no? De algo como colaborativo, algo, en la medida de lo posible, ¿no? Entonces es algo que lo hago desde el agrado, ¿no? No tiene una carga para mí la palabra trabajo en este sentido, ¿no? Entonces, y ahí lo vinculo un poco con la otra pregunta. Era, bueno, para mí ha sido todo un tránsito muy desafiante, todo lo que es el derrotero profesional, ¿no? De área de interés, porque ha tenido muchos altibajos y la verdad que, bueno, yo hice carrera de diseño gráfico y también por ahí estudié marketing un tiempo, después analista en realidad primero analista en publicidad, después analista en marketing. Y bueno, ¿cómo caí ahí? Es una larga historia que no la voy a contar ahora, pero capaz que para próximas, un poco ahí puede venir un poco a colación, ¿no? Y en cierto momento, por allá por el 2008, tuve un gran conflicto con todo lo que toda claro. la perspectiva de la publicidad, del marketing. Yo rompí totalmente con ese mundo. Fue muy abrupto, porque fue algo que el malestar se vino cocinando de a poquito, pero llegó un momento que no quiero saber más nada. Claro, claro. Fueron muchos años y recién, me estoy desde un par de años ahora acercándome desde otra perspectiva, intentando acercarme de otra perspectiva, también ahí a ver cómo resignificar eso, ¿no? Y bueno, y digo la palabra comunicación porque en sí lo que tiene el marketing y la publicidad es algo es un ángulo muy chiquito de lo que es la comunicación
Y está bueno abrir, en estos tiempos, está bueno abrir el marco, ampliar ese marco y tener una perspectiva más desde lo que es la comunicación en integrar aspectos del humano desde otros lugares muy diferentes que hace que resignifiques totalmente y tengas una lectura muy diferente y más despierta de lo que ha sido hasta ahora socialmente el marketing y la publicidad. Entonces, por eso me gusta más enfocarlo desde la comunicación, ¿no? Hay un tema muy, muy jugoso. Yo personalmente yo no lo había escuchado. Escuché, o sea, tuve la oportunidad, gracias a, a Silvia, de conocer parte de su trabajo, una pequeñita parte de su trabajo. Me parece que está muy interesante que podamos ver, como ella lo llama, la resignificación de lo que es el marketing, ¿no? De lo que socialmente conocemos como es una venta y una compra, ¿no? El desde dónde y el para qué, ese tipo de vínculos comerciales a través de la venta, cómo se hacen. Si están interesados, yo los invito a ustedes a una próxima emisión, que espero que sea la siguiente, que podamos reunirnos nuevamente con Silvia, ya a hablar de temas mucho más mundanos, como dicen, mucho más menos abstractos. En este instante quisiera terminar esta parte tan abstracta que le puede parecer a muchas personas que ha sido esta emisión del día de hoy. Comentarles que, así como lo dijo Silvia, la palabra trabajo es 70 y estamos hablando de territorio, de conflicto de territorio, y pues estamos viendo lo que está sucediendo en este momento en Medio Oriente, pero pues Israel viene teniendo una serie de circunstancias con el tema de Gaza, ¿no? Tú me dirás si estoy en lo correcto o no. Gaza es 970, el código telefónico de Gaza, y el código telefónico de Israel es 972. Y al ver la palabra trabajo, ese T del receptor incrementado abajo, es, me queda como medio claro digo, porque es como es muy abstracto y no lo puedo ralentizar mucho, decir, claro, ese es código solar, o sea, es una posición muy, 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 tiene las dos cosas, ¿no? Tiene, o podría ser lo más suave de todos, o puede ser lo más terrible de todos, porque no se tiene asumido la conciencia solar, el código solar, la verticalidad, el asumir los niveles, los diferentes niveles de frecuenciales en un mismo Asumir instante, la tarea también, asumir la el que, tarea. área, hablando de Exactamente, espacio, ¿no? claro. Entonces, ahí veía Gaza, ¿no? Y Gaza tiene 7-1. siete Mm, uno que es espacio, claro, planeta, 7-1. Y Gaza es de la Z a la A. No sé si te acuerdas cuando, Alejandra, de sí. la Z a la A, que es una mina, o sea, no, no es de A. De hecho, pues ellos en Medio Oriente escriben de derecha a izquierda, ¿no? No de izquierda a derecha. Eso también está hablando de un inconsciente que sabe cuál es su trabajo, pero la parte consciente está como ausente de ese trabajo porque está pues con los mitos y las leyendas haciendo la interferencia a lo que realmente debe hacer, ¿no? Nada, lo dejo ahí. Espero que no sea mucho para las personas que nos están escuchando. Si no entendieron, si dicen estas de qué están hablando, nada, déjenlo pasar, que en algún momento esta emisión será de aporte. Si no lo está haciendo en el presente, muy probablemente lo sea en un futuro. Agradecerte, Silvia, por la disponibilidad para hacer esta grabación, por lo que nos aportas, sobre todo y ante todo, por todo lo que aportas diariamente en el 7011, por la implicancia, por la responsabilidad y el compromiso que a diario manifiestas en el 7011. No, gracias, muchas gracias a vos por la invitación y bueno, por este espacio también y por la labor que haces en este espacio también, ¿no? La ruta auténtica. Muchas gracias. Vale, Silvia, entonces aceptas mi invitación para que ya la próxima emisión podamos hablar acerca de marketing y publicidad vista desde la LGC, resignificada por Sí. Silvia Y Pérez. vamos abajo, ahora vamos abajo. Ahora vamos abajo, exactamente. Sí, claro, Li- sí. Muchas gracias. Ok, listo. Muchas gracias a cada uno de los oyentes que estuvieron del otro lado, observándonos, escuchándonos y haciendo sus métricas, sacando sus sumas, y sí, porque algo, me imagino que empieza a despertarse en el receptor
cuando escucha cosas que de pronto no pueda entender mucho, ¿no? Nada, te cedo el micrófono para que te despidas de los oyentes y a los oyentes los invito a una próxima emisión, que espero que sea la emisión con Silvia hablando de mar. Bueno, muchas gracias por escuchar y estar ahí pendiente del otro lado. Y bueno, espero no haber sido no haber sido muy compleja mis respuestas, el intento de dar respuestas, ¿no? Y hay muchas preguntas que la verdad que era primera vez que las recibía, así que bueno, hice mi mejor intento y bueno, muy agradecida por esa oportunidad, ¿no?